Un paquete sin remitente apareció en Montecito. Dentro había fotografías impactantes y una sentencia fría como el hielo de su propio hermano. El príncipe Harry, en un instante, se dio cuenta de que la tierra bajo sus pies se derrumbaba. En Londres, el príncipe William, con el diario de su abuela en la mano, estaba listo para iniciar una guerra sin cuartel para proteger el legado de la familia real. Esto no era una disputa familiar. Esto era una purga. Soy Danilo. Y creo que la verdad es siempre la cicatriz más dolorosa. El príncipe Harry estaba sentado solo en su despacho de Montecito. El aire de la tarde californiana era bochornoso. Pero el viento salado del océano que soplaba a través de la ventana abierta de par en par no podía disipar la opresión que lo envolvía. El silencio fue roto de repente por el timbre de la puerta. Un repartidor dejó una pequeña caja de cartón, sencilla, sin etiquetas, sin dirección de remitente, solo capas de cinta adhesiva marrón superpuestas, como si el remitente temiera que los secretos del interior se escaparan. Harry buscó un cuchillo y con cuidado cortó cada capa de cinta. Dentro, reposando sobre papel de seda blanco, había un sobre amarillo grueso y un pequeño USB negro. Su pulso comenzó a acelerarse. Abrió el sobre primero. Una fotografía brillante de 5:7 se deslizó. Era Meghan, en 2017, envuelta en un abrigo largo color camello, con el cabello recogido en un moño alto. Salía por la puerta corredera de un centro médico de alta gama en Los Ángeles. Y caminando justo a su lado, cerca pero sin tocarla, estaba Trevor Engelson. El letrero detrás de ellos era inconfundible. Salud de la mujer y medicina reproductiva, obstetricia y ginecología. En la esquina inferior de la foto había una marca de tiempo tenue. 17 de octubre de 2017. Exactamente 14 días antes de que se anunciara el compromiso de Meghan y Harry. Volteó la foto. Un mensaje escrito con tinta negra. Meghan ha sido expuesta. Pregúntale qué pasó realmente con el bebé. El rostro de Harry palideció. Se apresuró a abrir el segundo sobre. Había más imágenes de la misma tarde, del mismo ángulo, pero en diferentes momentos. Meghan y Trevor llegando, saliendo y luego regresando. 3 visitas separadas en un solo día. La última foto mostraba a Trevor sosteniendo una gruesa carpeta médica marrón, del tipo que se usa comúnmente en Estados Unidos para ecografías y registros prenatales. Al fondo de la caja estaba el USB. Las manos de Harry temblaban tanto que tardó 2 veces en conectarlo a la computadora. Apareció un único archivo, titulado Solo para H. Hizo clic. Un audio de mala calidad llenó la habitación. El susurro de la ropa y luego la voz de William. Pero no era su voz pública. Era cruda, despojada de toda cortesía. Baja, aguda y cruel. Los títulos no son juguetes. Esto terminará antes del 3er aniversario conmemorativo de la abuela. Harry y Meghan perderán sus títulos de Duque y Duquesa de Sussex, bajo la Ley de Títulos Reales de 1917, sin discusión, sin demora, sin piedad. Harry se quedó paralizado en medio del despacho. El viento del mar seguía soplando, pero ya no sentía nada. Su teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Código de país, Reino Unido. Respondió, la garganta seca por el shock y el whisky. Sí. Silencio. Luego, una respiración constante. La voz de una mujer, suave pero más fría que el hielo. Una voz que había recorrido los pasillos del palacio durante décadas. Príncipe Harry, el procedimiento para la revocación de los títulos ha comenzado. El Consejo Privado votará la decisión inmediatamente después de la conmemoración. Si Su Alteza decide presentarse y defender esos títulos, tiene exactamente 46 horas. Harry casi gritó. ¿Quién es usted? La otra línea colgó. Harry permaneció inmóvil durante 5 minutos, luego 10, luego 15. Una única idea giraba en su mente. William lo sabía.
William lo sabía todo, y había elegido deliberadamente este momento para atacar, justo antes del aniversario de la muerte de la abuela, cuando la herida sería más dolorosa. En ese instante, Harry tomó una decisión. No le dijo nada a Meghan, ni una palabra. Abrió la aplicación de aviación privada. Eligió un servicio charter solo para crisis absolutas. Su voz era terriblemente fría al dar la orden. Necesito un Gulfstream G650 o equivalente, despegando de Santa Bárbara de inmediato. Destino de emergencia: Farnborough, Reino Unido. Pagaré el triple si puede despegar en 1 hora. Mientras Meghan dormía profundamente, el jet rugió en la pista de Santa Bárbara y desapareció en la noche, volando hacia el este. Harry se sentó solo, aferrando la caja de cartón como si fuera una bomba a punto de estallar. Las luces de Montecito se hicieron más pequeñas y luego desaparecieron. No miró hacia atrás ni una sola vez. Para entender el pánico de Harry, debemos retroceder en el tiempo. Castillo de Windsor, finales del otoño de 2025. El castillo estaba sumido en una densa y fría niebla. El príncipe William entró en los aposentos privados de la reina, un espacio en el que nadie había permanecido más de 10 minutos desde su fallecimiento. Esta visita tuvo lugar solo 2 días antes del tercer aniversario conmemorativo de su muerte. Su propósito parecía simple: recuperar un pañuelo bordado con la letra E, que Kate tenía la intención de colocar en el humilde altar dentro de la capilla de San Jorge. William se arrodilló ante la caja fuerte familiar escondida bajo la alfombra persa. La clave solo la conocían 3 personas en el mundo: la reina, el rey Carlos y él mismo. La pesada puerta de hierro se abrió con un clac seco. Dentro no había joyas ni oro, solo objetos que ella misma había guardado. Un paquete de cartas atadas con una cinta azul pálido, viejas fotos familiares y, lo más importante, un diario de tapa de cuero azul, oscuro, desgastado. William lo recogió, pensando que solo contenía notas sobre su salud. Pero al abrirlo, encontró una sección marcada con un hilo rojo, la señal que ella usaba para decir «sigue leyendo». La letra de la reina era precisa, pequeña y aguda. 19 de marzo de 2018. Por primera vez, Meghan me confió. La niña dijo que estaba embarazada de su exmarido de 16 semanas, pero él se negó a tener un hijo con una actriz multirracial y la obligó a abortar. Su voz temblaba al hablar, una mano sobre el vientre como si el dolor aún estuviera allí, describiéndolo como su mayor cicatriz. Pero esta era la observación cruel de Elizabeth II. La niña dijo que ver niños aún le causaba dolor. Sus lágrimas fueron producidas perfectamente y se detuvieron perfectamente, sin que una sola gota cayera por accidente. He conocido a innumerables mujeres que realmente han sufrido tales pérdidas. No actúan de esa manera. William pasó la página y sus dedos comenzaron a temblar. 12 de septiembre de 2019. Le pregunté directamente a Harry: ¿estás seguro de que todo lo que Meghan te comparte es exacto? Harry se enfureció. Esa fue la única vez que me levantó la voz. Gritó: ¿está acusando a mi esposa por prejuicios debido a sus orígenes? Me quedé en silencio. Esa fue su última oportunidad, y no la tomó. Las notas posteriores estaban escritas con tinta más oscura, con espacios más amplios. La reina había escrito más despacio a medida que su tiempo se agotaba. Octubre de 2021. Todo el guión ahora me es claro. La historia del bebé no es solo una invención. Es una obra de teatro ensayada, orquestada mucho antes de que Meghan se uniera a esta familia. Harry lo sabía, o al menos lo sospechaba. Sin embargo, eligió proteger la falsedad en lugar de proteger la dignidad de esta casa. Y luego, el golpe final, el último testamento escrito con mano temblorosa. Al menos William encontrará este diario. Toma las medidas necesarias, mi querido. Impide que esta mancha llegue a tus hijos. Elizabeth R. William cerró el diario. La habitación estaba completamente en silencio. Sintió el pulso martillando en su cabeza.
Su garganta se apretó. No por tristeza, había dejado de llorar hacía mucho tiempo, sino por una angustia más aguda que el luto. Comprendió la verdad. La abuela, a quien amaba por encima de todo, había tenido que soportar esa terrible ocultación hasta el final de sus días, solo para darle a su querido nieto Harry una última oportunidad para confesar. Una oportunidad que Harry nunca aprovechó. Este dolor no era una pérdida, sino una traición. Y esa traición había sembrado una determinación fría como el acero. No dejaría que el sacrificio de su abuela fuera en vano. Completaría la tarea que ella le había encomendado, sin importar el costo. Extirparía ese tumor, incluso si eso significaba cortar en la propia carne de su hermano. De vuelta en el castillo de Windsor, la atmósfera había cambiado. La melancolía dio paso a una determinación fría como el hielo. El príncipe William colocó suavemente el diario sobre la mesa. Su etapa de luto había terminado. Ahora la guerra comenzaba. Sacó un teléfono satelital seguro, programado solo con 3 contactos de emergencia. Eligió el primer número. Su voz era ronca, pero tranquila. Una calma más aterradora que cualquier grito. «Martin», dijo William, «de ahora en adelante, concentra todos nuestros recursos en un único objetivo». Martin Charteris, el secretario privado de William, escuchaba al otro lado de la línea. No era un funcionario común. Era el bisnieto del último secretario privado de la reina, quien llevaba el mismo nombre. 3 generaciones de servicio real fluían sin lugar a dudas por sus venas. William continuó, su voz tan afilada como un bisturí. «Reúne los expedientes médicos de Meghan Markle para el periodo de 2016 a 2018, específicamente de cualquier centro en Los Ángeles especializado en obstetricia y ginecología». Hizo una pausa. Miró la niebla exterior y añadió el golpe decisivo. «Localizas la persona involucrada en la historia del aborto forzado. Asegura los términos exactos de su acuerdo, cueste lo que cueste». William enfatizó cada palabra, sin dejar margen para malentendidos o dudas. La orden había sido dada, y no podía ser revocada. «Y Martin, mantén un secreto absoluto». Cortó la comunicación. Todos los elementos ahora estaban claramente definidos y eran completamente fríos. William había decidido exponer la verdad sobre la historia de Meghan. Esto ya no era un asunto personal entre 2 hermanos. Esto era una cuestión de supervivencia de la monarquía. El diario de la reina no era solo el último deseo de una abuela. Era una acusación, un llamado a la acción. William sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Ya no era el hermano que intentaba reconciliar. Era el heredero al trono, el defensor de la fe. Miró el diario de cuero azul sobre la mesa. Ya no era una reliquia, sino un arma. Cada línea temblorosa de su abuela era una bala, y él las usaría para proteger la casa que ella había dedicado su vida a construir. En ese instante, el príncipe William del pasado murió. No más vacilaciones, no más lamentos por una relación rota. Solo quedaba la voluntad de hierro de un futuro rey, que había declarado la guerra a la mentira. Sabía que el camino por delante sería doloroso y cruel. Destrozaría lo que quedaba de su familia. Pero también sabía que no había otra opción. La mancha que la reina había escrito debía ser borrada. Y él era el único que podía hacerlo. La cacería había comenzado. La red de inteligencia real, silenciosa pero poderosa, había sido activada. Agentes, investigadores, abogados, todos recibieron órdenes de Martin Charteris y comenzaron a actuar en la sombra, a ambos lados del Atlántico. El objetivo era claro. Trevor Engelson y la verdad, enterrada en las clínicas de Los Ángeles. William se quedó junto a la ventana, mirando la niebla inquebrantable. No sentía remordimiento, solo sentía una claridad dolorosa. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por ella, por la corona, por el futuro. Para entender cómo William pudo actuar tan rápido, debemos conocer a un personaje clave que ha vivido en las sombras hasta hoy. Permítanme presentarles a Amelia Harper. De 29 años,
con el cabello castaño oscuro siempre recogido en una cola de caballo baja, y ojos grises que rara vez miraban directamente a nadie. Fue la sirvienta más joven en el equipo de servicio privado de la reina de 2017 a 2021. El personal del palacio susurraba que Amelia poseía una memoria casi fotográfica. Con solo una mirada a una mesa de banquete estatal, podía recordar la posición exacta de cada una de las 48 cucharas de plata, 36 platos y 24 copas de cristal. Y fue Amelia quien estuvo justo detrás de la reina aquella tarde de marzo de 2018, dentro del salón privado del castillo de Windsor, cuando Meghan contó por primera vez la historia del aborto espontáneo. Amelia estaba sirviendo té Earl Grey de la tetera en una delicada taza de porcelana. Sus manos estaban completamente firmes, aunque su corazón latía desbocado en su pecho. Fue testigo de cada detalle de aquella obra maestra teatral. Vio cómo Meghan colocaba una mano sobre su vientre de manera protectora, como si aún sintiera el último movimiento del bebé. Vio cómo las lágrimas llenaban sus ojos al instante, brillantes y trágicas, pero nunca caían. Y vio cómo esas lágrimas se desvanecían tan pronto como la reina comenzó a hablar. Meghan añadió suavemente: «No deseo importunar a su majestad, pero esta es una herida que he llevado al unirme a esta familia». Amelia guardó silencio, inclinó la cabeza y se retiró. Pero sus ojos habían registrado todo. 10 días después, el destino intervino. Mientras Amelia limpiaba el vestidor de Meghan en Clarence House, un pequeño fajo de papeles se deslizó de un bolso Hermes de color amarillo pálido y cayó sobre la alfombra. Amelia se arrodilló para recogerlo y sus ojos se encontraron con una línea impresa. Centro Médico Cedars-Sinai. Cita de seguimiento de obstetricia de 16 semanas. Paciente: Rachel Meghan Markle. Fecha: 10 de octubre de 2017. Justo en ese momento, Meghan entró en la habitación. Su rostro palideció en cuanto vio la cita en manos de la sirvienta. Se lanzó, arrebatando el papel con tanta violencia que uno de sus pequeños pendientes de diamante cayó al suelo. «Nunca más toques mis cosas», siseó Meghan. La mujer amable y afligida de 3 días antes había desaparecido. Su mirada atravesó a Amelia como acero frío. Esa misma noche, Amelia estaba de turno. Al pasar por un pasillo de servicio sin vigilancia detrás de la escalera de servicio, un área deliberadamente sin cámaras por razones de patrimonio arquitectónico, escuchó voces susurradas desde la oscuridad. Era Meghan, hablando con una intensidad aterradora. «Tienes que apegarte al guión, Trevor. Eres el exmarido cruel que me obligó a abortar, porque te negaste a tener un hijo con una actriz multirracial. Lloraré en el momento adecuado. Si alguien pide documentos, diles que los destruí todos por el dolor inmenso». Y luego, la parte más culpable. «Sí, sé que quieres el broche de lirio de la reina. Sé exactamente cómo sacarlo de la bóveda sin dejar rastro. Solo confía en mí». Amelia se quedó inmóvil detrás de la pesada puerta de roble de 300 años, conteniendo la respiración. Solo cuando el sonido de los tacones de Meghan se alejó finalmente por el pasillo de mármol, Amelia regresó al área de servicio. Allí, tomó un sobre color crema y con pequeñas letras de lápiz, escribió una advertencia desesperada a la reina Isabel II, detallando todo lo que había visto y oído. «Si el bebé nunca existió realmente, ruego a su majestad que se proteja a sí misma y a la monarquía de ser manipuladas», concluía la carta. Introdujo la carta en el buzón privado de madera de la reina y esperó. No hubo acuse de recibo, ni citación, ni preguntas. Semanas después, Amelia fue discretamente trasladada a Balmoral, el rincón más remoto de las propiedades reales en Escocia. Todos entendieron el mensaje tácito. La reina la estaba sacando del ojo de la tormenta, no porque no creyera el informe, sino para proteger la institución y a la propia Amelia, hasta que surgiera una prueba irrefutable. Amelia Harper aceptó el traslado sin una sola objeción, y mantuvo silencio durante 4 años,
Incluso después de dejar la realeza y abrir su pequeña casa de té, The Quiet Cup, en York, había enterrado profundamente ese secreto, creyendo que nunca saldría a la luz. Pero la historia tiene su propia manera de reclamar la verdad. Una tarde de noviembre de 2025, mientras Amelia limpiaba vasos en la cocina trasera, su viejo teléfono Nokia vibró sobre la mesa. En la pantalla parpadeó un número que no había visto en años. Un número que solo podía significar una cosa. El tiempo de esconderse había terminado. El mensaje en el teléfono de Amelia Harper lo cambió todo. El príncipe William ha encontrado el diario privado de su difunta majestad. El proceso de revocación de títulos ha comenzado. Adjunto había un breve archivo de audio. Era la voz de William en una reunión a puerta cerrada. Su voz resonaba con una determinación férrea, afirmando que terminaría esto incluso antes de que tuviera lugar la conmemoración. El mensaje provenía de un antiguo colega que todavía trabajaba en el departamento de seguridad de Clarence House. Él era el único que sabía lo que Amelia había reportado aquella fatídica noche. Amelia se sentó pesadamente en la silla de roble de la cocina y escuchó la grabación 3 veces, memorizando cada sílaba, cada pausa, cada respiración. Sabía lo que tenía que hacer. Abrió el cajón inferior bien cerrado con llave y sacó una delgada carpeta de nylon que había guardado como un tesoro maldito durante 8 años. Todo estaba allí. 1. Las fotos originales de paparazzi que mostraban a Meghan y Trevor entrando y saliendo del hospital Cedars-Sinai 3 veces en una tarde. 2. La foto que ella misma había tomado con su teléfono de la cita de seguimiento de 16 semanas. Y ahora, el nuevo USB con la declaración grabada de William. No había más lugar para la duda o la dilación. Amelia colocó cada objeto en un sencillo paquete marrón. Lo envolvió capa tras capa con cinta adhesiva, asegurándose de que nada pudiera escapar. Imprimió la dirección de Montecito en mayúsculas, de forma ordenada, sin dejar detalles del remitente. En la esquina del USB negro, escribió con tinta blanca temblorosa: solo para el príncipe Harry. No más dudas, no más miedo. Finalmente, Amelia Harper había cumplido la misión que la reina no había vivido lo suficiente para terminar. Entregar la verdad, incluso si llegaba con años de retraso. No hizo esto por venganza o malicia. Lo hizo por lealtad a una mujer que había confiado en ella, una mujer que la había protegido alejándola. Sabía que este paquete desataría una tormenta de fuego, que destruiría la vida de Harry. Pero también creía que la verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba ser revelada. Era la última deuda que podía pagar a la reina Isabel II. Cuando envió el paquete en la oficina de correos local, sintió un peso quitarse de sus hombros. Durante 8 años había vivido con este conocimiento, un fantasma que siempre la atormentaba. Ahora, ese fantasma había sido liberado. Estaba en camino a California, una bomba de tiempo enviada por aire, lista para explotar y destruir una vida construida sobre mentiras. Amelia regresó a su casa de té, se sirvió una taza de Earl Grey y por primera vez en años sintió paz. Su misión estaba cumplida. Mientras tanto, en Londres, la cacería había comenzado. 48 horas habían pasado desde que el diario privado de la reina fue abierto. Londres estaba sumido en una llovizna fría e incesante. Por orden directa del príncipe William, un Mercedes Sprinter negro sin matrícula se deslizó hasta detenerse frente al discreto Hotel Bingham en el barrio de Richmond, junto al Támesis. 3 hombres salieron del coche, vestidos con trajes de carbón, sin corbata, sin insignias, solo con ojos tan afilados como cuchillos quirúrgicos. Lideraba Martin Charteris. Habitación 312. Trevor Engelson estaba sentado encorvado junto a la ventana salpicada de lluvia. El humo de su cigarrillo electrónico de vainilla barato se elevaba. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el vuelo transatlántico y por haber bebido casi toda una botella de whisky Macallan. Cuando la puerta se abrió sin previo aviso, el cigarrillo electrónico se le cayó de los dedos.
Martin entró primero, silencioso como un fantasma, y colocó una delgada carpeta y un iPad negro sobre la mesa. Los otros dos bloquearon la única salida, inmóviles como estatuas. Se le ofrecen exactamente 2 caminos, señor Engelson, dijo Martin, su voz monótona con la tranquila autoridad de alguien que había entregado peores noticias en habitaciones más oscuras. Opción 1. Cooperación total de inmediato. Sale de Inglaterra en el plazo de 1 hora bajo protección y nunca regresa. Opción 2. Se niega. En 48 horas, será arrestado y extraditado bajo cargos de conspiración para defraudar a la corona e intento de robar un tesoro nacional. Trevor intentó esbozar una sonrisa desafiante, pero ésta se desvaneció tan pronto como Martin abrió la carpeta. El contenido era devastador. Mensajes de texto de Meghan de 2017, conteniendo una foto en primer plano del inestimable broche de lirio de perlas y diamantes de la reina. El texto debajo decía simplemente, «Solo di que sí». También había transacciones bancarias, registros detallados de llamadas y un correo electrónico que Trevor envió a su abogado, preguntando sobre el valor actual en el mercado negro de dicho objeto. «Tenemos pruebas suficientes para encerrarlo 1 década», continuó Martin, sin cambiar de tono. Las manos de Trevor comenzaron a temblar incontrolablemente. En menos de 5 minutos se derrumbó. Su voz era casi un sollozo. Comenzó con una llamada telefónica a las 3:10 a.m., hora del Pacífico, 3 semanas después de que se anunciara el compromiso. Comenzó. La voz de Meghan era completamente tranquila, cada sílaba ensayada. Trevor respiró hondo y citó las palabras de Meghan. «Necesito que interpretes un único papel, Trevor. El exmarido cruel que me obligó a abortar porque no quería tener un hijo con una actriz multirracial. Lloraré cuando sea necesario. Solo necesitas confirmar la historia si alguien pregunta. A cambio, te daré algo que nunca podrías comprar en 10 vidas». Trevor confesó que inicialmente se había negado, pero luego se envió la foto del broche de lirio con una nota. «Solo di que sí», y él accedió. El plan era sofisticado. En noviembre de 2018, durante una pequeña exhibición privada de joyas en Sandringham, se esperaba que el broche fuera retirado de la bóveda del Palacio de Buckingham durante exactamente 4 horas. Meghan había memorizado el horario de rotación de seguridad. Sabía el minuto exacto en que la cámara del pasillo este sería oscurecida por una alfombra enviada a lavar. Era un crimen perfecto. Pero el plan fue pospuesto por una razón que nadie pudo haber anticipado. Meghan estaba realmente embarazada de Archie. El robo fue pospuesto indefinidamente. Trevor había esperado durante 6 años de ansiedad, temiendo hablar. Martin hizo la última pregunta. ¿El príncipe Harry sabía del plan para tomar el broche? Trevor negó lentamente con la cabeza. No directamente, pero en 2019. Justo después de que la reina le hiciera esa pregunta a Harry. Meghan me dijo palabra por palabra. Harry nunca permitirá que nadie investigue esto. Elegirá creerme a mí antes que a su abuela. Martin asintió secamente y con decisión. Su cooperación ha sido registrada. Un coche lo recogerá para el aeropuerto en 60 minutos. La puerta se cerró con un suave clic. Al mismo tiempo, en el castillo de Windsor, el príncipe William permanecía inmóvil junto a la ventana. Los auriculares inalámbricos seguían en sus oídos. Había escuchado cada sílaba de la confesión de Trevor. Sus puños se apretaron tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Una promesa susurrada escapó de sus labios, dirigida a la mujer que lo había criado. Tenías razón. Tenías razón en todo. Ya no había lugar para la misericordia. Solo quedaba la tarea transmitida desde la tumba. Había que cortar la podredumbre, incluso si la hoja tenía que cortar la carne de su propio hermano. 5:12 de la mañana. El aeropuerto militar de Farnborough estaba sumido en una densa niebla. El Gulfstream aterrizó y se detuvo en el área VIP sellada, sin banderas, sin guardia de honor, sin prensa. Solo un Range Rover Sentinel negro esperando en la oscuridad.
Harry descendió, vestido solo con una sudadera con capucha negra, con los ojos rojos después de un vuelo de 11 horas sin dormir. No llevaba equipaje, excepto su vieja mochila militar y la caja de cartón marrón que apretaba con ambas manos. El conductor, un coronel retirado del SAS, solo dijo 6 palabras. El príncipe William lo espera en Clarence House. El viaje a Londres transcurrió en silencio. Clarence House emergió de la niebla del amanecer como un fantasma gris. La gigantesca puerta principal de roble se abrió antes de que el coche se detuviera por completo. Harry entró en el largo pasillo donde una vez corrió autos de juguete con William, pero ahora cada luz parecía la de un depósito de cadáveres. Segundo piso, sala de reuniones privada. William estaba sentado solo al cabecera de la mesa, con el diario de tapa de cuero azul de la reina colocado justo delante de él. Harry entró y cerró la puerta. No hubo abrazo, no hubo palabras. William no se levantó, solo empujó el diario hacia adelante. Lee. Harry levantó el libro. Sus manos temblaban. Solo alcanzó a leer la frase, Harry lo sabía, o al menos lo sospechaba, antes de cerrarlo de golpe como si quemara. «¡Esto es privado! ¿Cómo te atreves a invadirlo?», gritó Harry. William lo interrumpió con una voz baja y mortal. «Ella te lo dejó a ti. Sabía que tú nunca tendrías el valor de decir la verdad». Harry soltó una risa vacía y amarga. «Así que puedes despojarnos de nuestros títulos unos días antes del 3er aniversario de su muerte. ¿Por la imagen? ¿Por los titulares? ¡Qué ingenioso, William!». William guardó silencio por un segundo. Luego abrió una carpeta y deslizó un montón de fotos sobre la mesa. Meghan y Trevor, sección de Obstetricia y Ginecología de Cedar Sinai, 2017. Dijo William, su voz como un trueno lejano. No por los titulares, sino porque tú y tu esposa inventaron una tragedia para manipular a toda una familia, incluida una mujer moribunda. Y tú elegiste proteger esa mentira en lugar de protegerla a ella. Harry se abalanzó, agarró las fotos y las hizo pedazos con furia. Los trozos de papel blanco cayeron al suelo como ceniza fría. Harry, con los ojos inyectados en sangre, finalmente explotó. «¡Nunca la aceptaste ni por un segundo! ¡Sois unos cobardes!». William se levantó lentamente. Su figura parecía más grande, dominando la habitación. Su voz resonó bajo las viejas vigas como una tormenta inminente. «Ella te dio una última oportunidad, Harry», dijo William sin piedad. «En el hospital con solo unos meses de vida. Te hizo una única pregunta. ¿Y tú? Tú le levantaste la voz a una reina moribunda para proteger una farsa». Harry rugió. Las venas de su cuello se hincharon. «Porque ella atacó a mi esposa porque no era lo suficientemente blanca, no lo suficientemente noble». William señaló con un dedo tembloroso el diario abierto sobre la mesa. «Ella no atacó. Te estaba ofreciendo una última misericordia, una oportunidad para confesar. Pero tú elegiste el silencio. Elegiste proteger un trato sucio relacionado con un tesoro nacional. Elegiste traicionar a la mujer que te amó más que a su propia vida». Algo dentro de Harry se rompió. No más razón, solo ira ciega. Se abalanzó. Su puño golpeó la cara de William con un crack espantoso. 7 años de dolor, ira y tristeza acumulados en un solo golpe. La sangre brotó de los labios de William, salpicando vetas carmesí sobre la madera de roble de 300 años. La habitación se sumió en un silencio mortal. William se limpió la sangre con el dorso de la mano. No hizo ningún movimiento para contraatacar. La sangre seguía goteando, pero cuando habló, su voz era fría como el hielo, desprovista de toda emoción humana. «Escúchame. Tú y Meghan ya no son miembros de la realeza británica. Los títulos de duque y duquesa de Sussex son revocados, con efecto inmediato». Harry se quedó allí, jadeando, mirando la sangre de su hermano en sus nudillos. En ese momento, comprendió la terrible verdad. El niño con el que había compartido tiendas de campaña en el ejército
el que había llorado con él junto al ataúd de su madre. Ese niño había desaparecido. Solo quedaba un extraño forjado en acero. William tomó el pequeño timbre de plata sobre la mesa y lo tocó una vez. La puerta se abrió de inmediato. 2 guardias de seguridad de hombros anchos entraron. «Escorten a este invitado fuera», ordenó William, sin apartar la vista del suelo ensangrentado. Nótese la palabra invitado. Ya no era su hermano. Harry se dio la vuelta y se fue. No miró hacia atrás. La gigantesca puerta de roble se cerró detrás de él con un último y pesado golpe. Ese sonido fue el eco de la última puerta cerrándose para siempre a su infancia, a su hermano, y al príncipe Harry, que el mundo una vez conoció. A la mañana siguiente, la historia tomó otro rumbo. Era la mañana después de la conmemoración. El palacio de Buckingham todavía conservaba el aroma penetrante de los lirios blancos, traídos de la capilla de San Jorge, las flores que siempre marcaban las despedidas reales. En la sala 1844, el espacio estaba en silencio, excepto por el tic-tac regular de un reloj suizo. Y unas sillas tapizadas de terciopelo rojo sangre estaban dispuestas en una precisa forma de herradura. Una silla, el asiento asignado al duque de Sussex desde 2018, permanecía notablemente vacía. Nunca había sido ocupada. William entró exactamente a las 10 en punto. Vestía un traje oscuro, con el cuello de la camisa abierto. Solo un pequeño broche de león dorado en la solapa indicaba su rango. Todas las conversaciones susurradas se apagaron en cuanto colocó el diario de cuero azul de la reina justo en el centro de la mesa, la posición que ella misma había ocupado durante 70 años. No hubo saludos, no hubo sonrisas. «Señores», comenzó William, «desde las 6 de esta mañana, el tratamiento de Su Alteza Real ha sido completamente revocado y los títulos de duque y duquesa de Sussex han sido anulados». La temperatura en la sala pareció descender bruscamente. Algunos miraron la alfombra, otros apretaron los reposabrazos de sus sillas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. William abrió el diario en la última página, con la letra frágil pero inconfundible de Elizabeth II, y lo dejó abierto para que todos los presentes lo leyeran. «No permitas que esta mancha se transmita a nuestros nietos. Elizabeth R». Después levantó la vista. Su voz era tranquila, pero resonó hasta el rincón más lejano. «Primero, el título de duque de Sussex es un regalo de la corona, no una propiedad personal para ser usada como arma contra la compasión de una monarca fallecida, o contra el pueblo británico. Segundo, la invención deliberada de una tragedia sobre un niño no nacido, utilizada para sofocar una investigación legítima, ha violado todos los estándares éticos que esta monarquía ha mantenido durante un milenio. Tercero, cualquier responsabilidad personal recae en aquellos que deliberadamente ocultaron el engaño o antepusieron la protección de esa falsedad a la verdad. El duque de Norfolk, quien durante muchos años fue el defensor más firme de Harry dentro de estas paredes, levantó una mano temblorosa. Su Alteza. El mundo llamará a esto una venganza fría. William lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Sus ojos estaban templados como el acero. El mundo nos ha llamado racistas, colonialistas y asesinos. Siempre encontrarán nuevos nombres. Pero el pueblo británico perdonará a una corona que defiende sus principios. Nunca perdonarán a una corona que tolera mentiras, calculadas hasta que esas mentiras se conviertan en una vergüenza duradera para la nación. Hizo una última pausa y pronunció la sentencia. La venganza es una emoción. La reforma es un deber para el futuro. Hoy, elegimos la reforma. Y responderemos ante la historia, no ante los titulares. El silencio le respondió. Nadie se atrevió a hablar más. Las papeletas en blanco se pasaron sin sonido. Cada papel doblado cayó en la misma caja de ébano pulido, la caja que había recibido los votos para despojar de sus títulos al rey Eduardo Opato en 1936. La historia se repetía, cruel y precisa.
La voz del secretario del consejo se quebró al anunciar los resultados del recuento. 14 votos a favor, 1 voto en blanco, 0 en contra. William destapó la pluma estilográfica Montblanc que su abuela había usado para firmar el Tratado de Roma. Con un trazo decisivo, firmó el documento de revocación. Era oficial. La eliminación total y permanente de los títulos de duque y duquesa de Sussex. Borrado de todos los registros oficiales de la corona y la Commonwealth, con efecto tras su publicación en la Gaceta de Londres esta misma mañana. La habitación permaneció en silencio. No hubo aplausos, ni risas de alivio, ni sensación de victoria. Esto no era una victoria. Era el entierro largamente pospuesto de una parte de la familia que había muerto hacía años. Finalmente, hoy, fue puesta bajo tierra. Mientras tanto, en la soledad de un hotel, Harry se alejó de todo refugio familiar. Se registró en un hotel de aeropuerto anónimo e impersonal junto a Heathrow. Piso 18, la última habitación al final del pasillo. La ventana daba a la pista 27. Los aviones rugían al despegar cada 90 segundos. El ruido era lo suficientemente fuerte como para ahogar el llanto de un hombre adulto en la oscuridad. Eran las 11:40 de la noche en Londres, las 3:40 de la tarde en Montecito. Sus dedos temblaban al iniciar la videollamada. Meghan respondió al tercer timbrazo. La imagen era perfecta. Las luces de anillo estratégicamente colocadas, el cabello elegantemente recogido, el lápiz labial rojo impecable, aunque allí era de día y aquí era de noche. ¿Ya te reuniste con William?, preguntó ella. No. ¿Estás bien? No, ¿cómo estuvo el vuelo? No había ni una pizca de preocupación en su voz. Se acabó, Harry, dijo él, con la voz ronca y dolorida. Y entonces ella hizo la única pregunta que realmente le importaba. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. ¿Conservamos los títulos? 5 segundos de silencio absoluto. Tiempo suficiente para que los reinos cayeran. Luego su voz se transformó en una furia aguda y venenosa. «Oh, Dios mío, Harry, ¿hablas en serio? Tan inútil eres. 7 años. 7 años. Y lo único que tenías que hacer era proteger esos títulos. Y ni siquiera pudiste hacerlo». Harry soltó una risa rota y vacía. Era el sonido de un hombre que había muerto en algún lugar del Atlántico. Los protegí durante 7 años. Le di la espalda a la abuela por ti. Le grité a una mujer moribunda en su lecho de muerte porque elegí creerte. Y ahora no tengo nada, Meghan. Nada. Ella no lo dejó terminar. No te rehagas la víctima conmigo. Tú amabas esos títulos tanto como yo. Te encantaba que te llamaran Su Alteza. Te encantaban los aviones privados, los yates, las portadas de revistas, el dinero. Perdiste. Así que acéptalo. No me culpes a mí. Él miró directamente a la cámara. Incluso la última ilusión había sido quemada. ¿Te arrepientes ni un segundo? ¿Por la abuela? ¿Por mí? ¿Por los niños? ¿Por algo? Los labios de Meghan se curvaron lentamente en una sonrisa lo suficientemente fría como para detener un corazón. El arrepentimiento es para los perdedores, Harry. Yo jugué la partida. Tú fuiste puesto en jaque mate. Acéptalo. La llamada terminó con un suave clic electrónico. La pantalla negra reflejó la imagen de un hombre que parecía 15 años mayor que el día anterior. Mejillas hundidas, labios sin vida, ojos muertos. Permaneció inmóvil hasta que el primer amanecer pálido se arrastró sobre la pista, viendo cada avión despegar hacia el cielo. Podría haber caminado a cualquier puerta, subido a cualquier vuelo, volado de regreso a su casa de $14 millones y a la mujer que acababa de condenarlo a cadena perpetua. Pero permaneció sentado en la silla, paralizado. Por primera vez en 39 años, no sabía a qué lugar de esta tierra pertenecía. Esa llamada no fue solo una discusión. Fue una sentencia de muerte para su antiguo yo.
El amor por el que había luchado, por el que se había sacrificado, resultó ser solo una transacción fría, y había pagado con todo lo que tenía. Había perdido a su familia, su hogar, su honor y finalmente se había perdido a sí mismo. En esa habitación de hotel sin alma, el príncipe Harry había muerto. Solo quedaba Harry, un hombre sin títulos, sin futuro, atrapado entre dos mundos y sin pertenecer a ninguno. Un hombre que había pasado 7 años huyendo de la verdad, finalmente tuvo que enfrentarla de frente. El príncipe que el mundo una vez amó ahora era solo Harry, solo en una habitación pequeña y sombría, mientras cada avión que despegaba le recordaba que no había ningún lugar a donde ir. Y al otro lado del océano, una nueva obra de teatro se estaba preparando. Con lágrimas calculadas. Soy Danilo, y creo que cuando una casa se construye sobre cimientos de mentiras, el colapso es solo cuestión de tiempo. Suscríbete y comparte para no perderte otras historias entre bastidores. La verdad nunca calla.